Y para comenzar, les comento de que hoy día voy a hacer un repaso de todos los contenidos que vimos en relación a la reproducción humana, ¿ya? Y vamos a escribir entonces en el cuaderno nuestro objetivo de hoy, que es repasar los contenidos aprendidos sobre la reproducción humana. Eso se escribe en el cuaderno. Entonces, con nuestro repaso de hoy. Y lo primero que vamos a recordar va a ser el sistema reproductor masculino. En el sistema reproductor masculino les voy a recordar de que todo comienza en el testículo, ¿cierto? Donde el testículo es el que aloja el espermatozoide y el espermatozoide sale por esta membrana que teníamos acá, salía hacia el conducto deferente, llegando a los conductos eyaculatorios, pasa por la vesícula seminal donde se nutre y se llena en conjunto con el semen, y va pasando el semen por la próstata, donde ahí la alimenta, la nutre, ¿cierto? Y finalmente va pasando por la uretra, saliendo por el pene. ¿Hay alguna duda con respecto al sistema reproductor masculino o alguna parte que ustedes no sepan para qué es? No, yo no. ¿No? ¿Están todos bien? ¿Todo ok con el sistema reproductor masculino? ¿Sí? Ya. Súper bien, chiquillos. Ahora también vamos a recordar el sistema reproductor femenino, ¿ya? Recordemos que lo que dice ahí de trompas de falopio tenía otro nombre. ¿Quién se acuerda de qué otro nombre tenían las trompas de falopio? ¿Quién recuerda? Voy a dar una pista. ¿Quién recuerda cómo se llamaban? ¿Dónde? ¿Qué cosa? Era donde se juntaba el óvulo con el espermatozoide. Tenía un nombre que incluso lo leímos en el libro, que le habían cambiado el nombre. Oviducto. Oviducto, muy bien, oviducto. Ya, y lo voy a colocar aquí porque la imagen no me salía como oviducto. Entonces, la trompa de falopio, que es el oviducto, y empezamos todo en el ovario. El ovario era el que producía el óvulo, ¿cierto? El óvulo era el que salía por el oviducto y si se implantaba acá en el útero. Si no era fecundado durante el trayecto por el oviducto, ¿qué pasaba? ¿Quién se acuerda qué pasaba si no era fecundado ese óvulo? ¿Se caía? Se caía en forma de menstruación, súper bien. Pero si se llegara a producir la fecundación, ¿qué pasa? Se afirman los dos y no cae. ¿Ya? ¿Y dónde se aloja? En el, ¿cómo se llama? ¿En qué parte de acá se aloja? Endometrio. Ya, un poquitito más arriba, o un poquito más al centro quizás. ¿En el útero? En el útero, exacto. Y es en el útero donde se empieza a formar luego de la fecundación este nuevo ser, ¿cierto? Y aquí también teníamos la composición de la vagina, ¿cierto? Que la vagina no es esto, sino que solamente la parte de abajo. De aquí teníamos el cuello uterino, todo lo que tiene que ver con el útero, trompa de falopio, que son los oviductos, y el ovario. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto al sistema reproductor femenino? ¿Alguien? No. ¿No? Ya, ¿se recuerda todo bien de qué se trataba? Ya. Entonces continuamos. Voy a sacar esto. Ahí. Ya. Entonces seguimos
con el óvulo. Apaguen su micrófono, por favor. Ahí sí. Decíamos que el óvulo era el gameto femenino, ¿cierto? Y este estaba compuesto por un montón de células que esos traen toda la información genética de la mamá o del papá. ¿De la mamá? De la mamá, exacto. Y si el óvulo, entonces decíamos que no era fecundado, ¿cierto? Se producía la menstruación. Era cuando ya, recordemos que el endometrio es como la bolsita que se coloca en el útero, y si esa bolsita no es ocupada por un óvulo fecundado, entonces esta se cae provocando el sangrado. Tía, Dígame. me voy a tener que salir de la clase. Ya, ¿qué le pasó? Me empezó a salir material. Ya, entonces, ¿Te salir? después vamos a conversar de eso. Estábamos diciendo que la menstruación que se produce cuando no es fecundado el óvulo y el endometrio no se ocupa, que es la bolsita donde se aloja el óvulo, empieza la menstruación. ¿Y quién recuerda cuánto dura una menstruación? 5 días. Yo. 5 días, exacto. 5 días. Después de esos 5 días, el cuerpo se empieza a preparar para poder volver a tener esa bolsita donde alojar ese óvulo. ¿Ya? Y durante toda esa preparación, que son 28 días en total, se produce la la ovulación donde... dígame. Entonces, cuando una mujer tiene menstruación, ¿no puede tener hijos? Es muy baja la probabilidad de tener hijos, porque sí se rompe la pared, ¿cierto? Y se expulsa, pero siempre, aunque quede un resto de pared, se puede ahí alojar un óvulo. Entonces ese óvulo fecundado sí puede formar una nueva vida, aunque quede un poco de pared. ¿Alguna otra consulta? No. Ya. Entonces voy a recordar No. que el óvulo se forma acá en el ovario, ¿cierto? Y eso se produce cuando se termina la menstruación. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de descanso. Y en esos 7 días de descanso el cuerpo se prepara para tirar un nuevo óvulo que espera ser fecundado. Si este óvulo no es fecundado, se muere y se produce de nuevo la menstruación. Y así sucesivamente. Apaguen su micrófono, por favor. Ya. Entonces, estamos viendo también el gameto masculino, que era el espermatozoide. Y el espermatozoide, recordemos que en su cabeza contiene toda la información genética y también tenía algo más. ¿Qué me puede recordar qué más tenía la cabeza del espermatozoide? ¿El cromosoma? La información genética. Sí, la información genética y algo más. Algo estaba cubierto en la cabeza del espermatozoide que le provocaba algo al óvulo. Una cabeza fuerte. Ya. Pero tenía algo. No sé si decirlo. ¿El cromosoma? La cabeza del espermatozoide tenía una membrana que esa provocaba que el óvulo se debilitara y ahí podía entrar el espermatozoide al óvulo. ¿Ya? No sé si se acuerdan que lo hablamos harto en la clase anterior. Entonces, tenemos acá también la fecundación, que era cuando se juntaba, ¿cierto?, el óvulo con el espermatozoide. Entonces este espermatozoide empieza a soltar su nueva capa y se empiezan a producir el bebé nuevo. De esta forma, como me lo está mostrando la imagen. Entonces, si ustedes se fijan, el espermatozoide entra, se abre y empieza a
realizarse la fecundación y luego para darle Tía, una ¿el nueva óvulo vida. entra qué? El óvulo, el espermatozoide entra al óvulo y después el óvulo se va al útero. Y ahí se produce la nueva vida, en el útero. ¿Alguna duda con respecto a la fecundación? No, yo no. Ya. Ya, chiquillos. Entonces vamos a continuar con nuestra actividad de hoy. Necesito que en su cuaderno de ciencias hagan este cuadro que está acá. ¿Ese cuadro lo ven bien? Ya. Es un cuadro que dice masculino, femenino, y arriba dice gónadas, ubicación de gónadas, gametos que se producen, algunas características del gameto. Necesito que hagan solamente este cuadro en el cuaderno. Entonces, una vez que hicimos nuestro cuadro, vamos a observar esta imagen. ¿Por qué vamos a observar esta imagen? Porque la primera parte de nuestro cuadrito dice que tenemos que escribir los gónadas femeninos y masculinos. Y vamos a recordar que un gónada es la glándula genital masculina o femenina que se encarga de elaborar las células reproductoras. Entonces, mirando ustedes esa imagen, tienen que escribir en el primer cuadro dónde se producen o dónde se elaboran las células reproductoras del femenino, que sería acá abajo, y del masculino, que sería el de acá arriba. Escriban entonces las gónadas masculinas y femeninas, dónde se producen. Incluso aquí en esta imagen salen unas pistas bien marcadas. Profe, ¿hay que escribir eso? No, Eso hay que literalmente llenar, nos da la respuesta. sí, exacto. Hay que llenar el cuadro ¿Hay que llenar qué hicimos. cosa? Hay que llenar el cuadro que hicimos mirando esta imagen. Ese cuadro, mira, ese. Hay que llenar este cuadro mirando esa imagen. Entonces, en el primer cuadrito, que aquí donde dice gónadas, masculino y femenino, hay que colocar cuáles son las gónadas del reproductor masculino y cuáles son las gónadas femeninas. Recordando que una gónada era en la glándula genital donde se producen... Profe, ¿dónde se producen las gónadas? Las gónadas son las glándulas genitales, no se producen. Son los genitales que producen, sí. Ya. ¿Ya? ¿Estamos listos con las gónadas? Ya. Ahora vamos al anterior. Dice, ubicación de gónadas. ¿Dónde se ubican? No lo tiene que decir todavía, después lo vamos a revisar. Ustedes lo escriben en su cuadrito. Tienen que colocar si las gónadas se producen fuera del abdomen o dentro del abdomen. Ahí les di una pista. ¿Dónde se producen esas gónadas? ¿Dónde están esas gónadas? Por ejemplo, yo ya coloqué acá, acá coloqué cuál era mi gónada, ¿cierto? La masculina y la femenina. Y aquí en la ubicación de gónadas tiene que colocar si esa gónada masculina está dentro o fuera del abdomen. Y si la gónada femenina, está dentro o fuera del abdomen. Mi mamá está haciendo sopaipilla. Ah, qué rico. Profe, no entiendo. Ya, voy a repetir. Pongan atención, ¿ya? Voy a repetir. Estamos mirando aquí esa imagen, ¿cierto? Y hay que llenar este cuadrito con esa imagen. Entonces me dice gónadas. Las gónadas son los genitales que producen el espermatozoide y el óvulo. ¿Ya? Esas son las gónadas, los genitales que producen el espermatozoide el óvulo. Entonces, acá tengo que escribir cuál es la gónada masculina y cuál es la gónada femenina. Después de eso, tengo listo mi gónada masculina y femenina,
En ubicación de gónadas tengo que escribir si esa gónada pertenece o está fuera del abdomen, o sea, no está dentro del cuerpo o está fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Porque hay gónadas que están dentro del cuerpo y hay gónadas que están fuera del cuerpo. Es distinto para los hombres como para las mujeres. Aquí me lo está mostrando en esta imagen. Está súper explícito. ¿Alguien tiene alguna otra duda o no entiende lo que hay que hacer hasta el momento o entendieron todos? ¿Sí? Ya. Después dice, espérame que voy a agregar. Ahí. Después dice, voy a devolverme para ver, ay, no me devuelve. Anterior. Dice, gametos que producen. ¿Qué gametos produce la gónada masculina y qué gametos produce la gónada femenina? Recuerden que los gametos es la célula que ayuda a la reproducción. ¿Estamos todos ok ahí? ¿Sí? Ya. Y Ya no finalmente, entiendo muy bien. ¿cuál no entiende? Yo le explico. La segunda. La segunda tienes que poner si ese, espérame, me voy a devolver. Si esa gónada que tú pusiste masculina y esa gónada femenina está fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. Tienes que ya. es distinto para el hombre como para la mujer. Ya, y después dice algunas características del gameto. Entonces ahí ustedes se explayan. ¿Qué características tiene el gameto femenino y qué características tiene el gameto masculino? Con lo que hemos hablado. Pueden hablar de cómo es, ¿cierto? De cómo se desplaza, incluso en el libro, en la página, les voy a decir al tiro. En la página, Una pregunta. ¿me salté? No, sí expliqué la de los gametos que se producen. reproducen? Sí, los gametos que se producen. ¿Qué gametos se producen en la gónada femenina y en la masculina? ¿Cuáles son los que se producen dentro de esas gónadas? Y en las características de los gametos, ahí tienen que escribir características, que también me salen en la página 28 del texto, que hicimos incluso una actividad abajo, arribita salen los gametos femeninos y masculinos y salen hartas características que ustedes pueden utilizar para este cuadrito. ¿Ya? Dejo 2 minutitos más y empezamos a revisar. Profe, ya terminé. Ya, empecemos a revisar entonces con el compañero que ya terminó, o compañera, no sé quién me habló. ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo que terminó? ¿Alejandro? Profe, no entendí. Sí, Alejandro. Ya, mira, lo vamos a resolver ahora para que lo entiendas bien cómo había que hacerlo. Ya. Ya, mira, Alejandro, ¿me podrías decir tú cuál era la gónada masculina? El testículo. Muy bien. Bien, Alejandro, lo voy a ir escribiendo aquí. Ya. Testículo. Testículo. ¿Y cuál era ¿Qué la hace de la gónada mujer? femenina? ¿Quién me la puede El decir? ovario. El ovario. El ovario, muy bien. Ven, chiquillos, si no era tan complicado, solamente que había que entenderlo bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dice ahí? Que no veo nada. Ubicación de gónadas. ¿Dónde se ubica el testículo? Ay, Fuera. Afuera. Fuera del cuerpo. ya, el masculino primero, el masculino.
Afuera del abdomen. Fuera del abdomen. Muy bien. Fuera del abdomen, ¿cierto? Porque este está por fuera. ¿Y el femenino? Dentro del abdomen. Dentro del abdomen. Dentro del abdomen. Súper bien, chiquillos, Fuera súper del bien. cuerpo. Fuera del cuerpo, ¿cierto? Ahora, ¿qué gametos se producen en los testículos? Espermatozoides. Espermatozoide. Súper bien. Es el espermatozoide. Vayan completando los que no completaron para que tengan listo su cuadro. ¿Y qué gametos se produce en el femenino, en el ovario? Los óvulos. Óvulos. Súper bien. Los óvulos. Mira con acento en la O. Óvulos. Ahora, ¿qué características de los gametos escribieron? Uno que me vaya diciendo, por favor. Tiene Que llevan la información Ya. genética del padre. El masculino, entonces me Padre. pusieron, tiene cola, Tiene movilidad. información genética y tiene movilidad. Súper bien. Ahora vamos a ir con el femenino. ¿Qué me dicen del femenino? Que no tiene movilidad. No tiene movilidad y tiene que esperar a que... Y tiene forma esférica. Ya, no tiene movilidad, tiene forma esférica. ¿Qué más? Es de gran tamaño. Y es de gran tamaño, ¿cierto? Puede vivir hasta 48 horas. Ya, y puede durar hasta 48 horas. Muy bien. Entonces, tenemos más o menos listo nuestro cuadrito y yo les voy a mostrar el cuadro, pero listo, completo, como lo tenía yo. Así. Aquí yo tengo algunas características que son las mismas que ustedes. Entonces dice que las gónadas son los testículos ovarios. La ubicación de las gónadas en masculino fuera y en femenino dentro, ¿cierto? Gametos que se producen, los espermios o espermatozoides y los óvulos. No me raye la pizarra. Ahí. Algunas características de los gametos, acá que el espermio es uno de los más pequeños, ¿cierto? Con movilidad, tiene cola y vive en 72 horas. Dígame. ¿Soy yo o rayaron la pantalla? Sí, rayaron la pantalla, pero ya lo inhabilité, no te preocupes. Y Ya, y que hay otra cosa. sí, Es que parece que se nos va a acabar el tiempo. Ah, no, ya sí, lo pusieron. que estamos terminando. Ya. Entonces, también dijimos que una característica de las gónadas femeninas es que son unas células grandes, no tienen movilidad, viven hasta 24 horas y tienen forma esférica, como me dijeron ahí algunos compañeros. Así que, chiquillos, súper bien su cuadrito. Espero que todos lo hayan completado, ¿o no? ¿Sí? Ya, Sí. chiquillos, nos vemos, descansen. Y hoy día les mando todas las presentaciones para que le echen un vistazo si es que no alcanzaron a escribir algo, ¿ya? Chao, chiquillos, que estén bien. Chao. Nos vemos, chao. Sí.